Soy la abuela más pobre de esta familia. Después de que mi nieta Isabel falleció hace una semana, ninguno de los padres quiso hacerse cargo del funeral. Ni Raquel, mi propia hija, ni Mauricio, el padre de la niña. Tuve que vender hasta las joyas de mi difunta madre para poder enterrar a mi pequeña con dignidad. Y ahora, exactamente a la 1 de la madrugada, cuando la luz se apagó y hay una tormenta afuera que parece querer destruir mi casa, estoy escuchando un ruido extraño que viene del cuarto de mi nieta muerta. Un ruido que no debería existir. Un ruido que me está haciendo temblar de pies a cabeza. Reuní todo el valor que tengo para levantarme de esta silla. Mis piernas casi no me sostienen. Tengo 66 años y en este momento siento que tengo 100. El pasillo hasta el cuarto de Isabel parece interminable. Cada paso que doy hace crujir el piso de madera vieja. La tormenta afuera ruge como un animal salvaje. Los relámpagos iluminan por segundos las paredes descascaradas de mi casa. Esta casa donde he vivido toda mi vida. Esta casa donde nadie de mi familia quiere venir porque les da vergüenza mi pobreza. Otro golpe desde el cuarto. Más fuerte. Como si algo pesado cayera al piso. Mi corazón late tan rápido que duele. Pienso en Isabel. En su carita dulce. En cómo me visitaba a escondidas porque sus padres no querían que viniera a ver a su abuela pobre. En cómo murió hace 7 días y nadie me dijo cómo pasó realmente. Solo recibí una llamada fría de Raquel diciendo que Isabel había muerto. Nada más. Sin explicaciones. Sin lágrimas. Como si estuviera reportando que se le había dañado el refrigerador. Estoy frente a la puerta del cuarto ahora. Mi mano tiembla sobre la manija. No he entrado aquí desde que Isabel murió. No he tenido el valor. Adentro están sus cosas. Su ropa. Sus cuadernos del colegio. Sus dibujos pegados en las paredes. Todo lo que quedó de ella está ahí, congelado en el tiempo, esperándome. El ruido suena de nuevo. Pero esta vez es diferente. Suena como si algo se arrastrara. Como si alguien moviera algo debajo de la cama. Siento que voy a vomitar del miedo. Mis dedos se cierran alrededor de la manija fría. Afuera, un trueno explota tan fuerte que toda la casa tiembla. Abro la puerta. La oscuridad adentro es total. Más oscura que el resto de la casa. Huele a cerrado, a tristeza, a recuerdos que duelen. Busco a tientas el interruptor de luz, pero recuerdo que no hay electricidad. Solo tengo la linterna de mi teléfono. La enciendo con manos temblorosas y la luz débil apenas ilumina unos metros adelante. La cama de Isabel está tal como la dejó. Las sábanas revueltas. Su almohada todavía tiene la forma de su cabeza. En el buró hay una foto de nosotras dos, tomada hace 3 meses cuando vino a visitarme. Ella sonríe en esa foto, pero ahora que la miro bien, veo algo en sus ojos. Algo que no vi entonces. Algo como miedo. Como tristeza profunda. Como si estuviera pidiendo ayuda y yo hubiera sido demasiado ciega para verlo. Otro ruido. Viene de debajo de la cama. Mi respiración se detiene. Apunto la linterna hacia abajo y veo algo que me hace gritar. Una caja de madera vieja está tirada en el piso. No estaba ahí antes. Estoy segura. Esa caja estaba guardada debajo de la cama de Isabel. Yo misma la vi ahí hace meses cuando vine a limpiar. Pero ahora está afuera, volcada, con su contenido desparramado por todas partes. Me arrodillo despacio. Mis rodillas crujen. Recojo uno de los objetos. Es un diario. Un diario color rosa con candado, pero el candado está roto. Las páginas están llenas de la letra pequeña y perfecta de Isabel. Mis ojos se llenan de lágrimas mientras leo las primeras líneas. Querida abuela Tatiana, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Y es porque no pude más. Se me cae el diario de las manos. No puede ser. No puede ser lo que estoy pensando. Recojo el diario otra vez y sigo leyendo, aunque cada palabra es como un cuchillo en mi corazón. No fue un accidente, abuela. Yo decidí irme. Porque vivir en esa casa con él era peor que morir. Mamá nunca me creyó. Mamá nunca quiso verlo. Pero tú siempre fuiste diferente. Tú siempre me escuchaste. Por eso te dejé esto. Para que sepas la verdad. Para que hagas lo que mamá nunca tuvo el valor de hacer.
Mis manos tiemblan tanto que apenas puedo sostener el diario. Las lágrimas caen sobre las páginas manchando la tinta. Isabel no murió en un accidente. Isabel se quitó la vida. Y nadie me lo dijo. Nadie tuvo el valor de decirme que mi nieta estaba tan desesperada, tan rota, tan sola, que prefirió morir antes que seguir viviendo. Sigo leyendo. Cada página es peor que la anterior. Isabel escribe sobre Mauricio. Sobre cómo la trataba cuando Raquel no estaba. Sobre los gritos. Sobre las amenazas. Sobre cómo le decía que era inútil, estúpida, una carga. Sobre cómo un día la empujó contra la pared tan fuerte que le dejó moretones que tuvo que esconder con mangas largas durante semanas. Y Raquel lo sabía. Raquel lo vio una vez y no hizo nada. Solo le dijo a Isabel que no exagerara. Que Mauricio estaba estresado por el trabajo. Que ella también lo provocaba con su actitud. Mi propia hija eligió defender a ese monstruo en lugar de proteger a su hija. Hay más cosas en el piso. Fotografías. Las recojo con dedos temblorosos. Son fotos de moretones. De marcas en los brazos de Isabel. De su cara hinchada después de llorar. Hay una memoria USB pequeña. La guardo en mi bolsillo junto con el diario. Y hay algo más. Un sobre amarillo con mi nombre escrito en la letra de Isabel. Lo abro. Adentro hay una carta y un papel doblado que parece oficial. Leo la carta primero. Abuela Tatiana, perdóname por dejarte sola. Sé que soy cobarde. Sé que debía haber sido más fuerte. Pero no podía más. Cada día era peor. Cada día él encontraba una nueva forma de hacerme sentir que no valía nada. Y mamá seguía sin verlo. O peor, seguía sin querer verlo. Te dejé pruebas de todo. El diario. Las fotos. Los videos en la memoria USB. Y algo más. Algo que descubrí hace 2 meses y que él no sabe que yo sé. Hay dinero, abuela. Mucho dinero. Dinero que papá escondió. Dinero que no es de él. Está a mi nombre, pero yo nunca lo usé. Nunca supe qué hacer con eso. Ahora es tuyo. Úsalo para hacer justicia. Úsalo para que él pague. Úsalo para que todos sepan qué clase de monstruo es. Te amo, abuela. Siempre te amé. Perdóname. El otro papel es un documento bancario. Lo desdoblo y casi me caigo hacia atrás. Es una cuenta de banco a nombre de Isabel. El saldo hace que me maree. $847,000. Afuera, la tormenta sigue rugiendo. Pero adentro de mí, algo cambió. El miedo se convirtió en otra cosa. En rabia. En determinación. En una necesidad de justicia que nunca había sentido antes. Mi nieta murió sola y asustada. Pero no va a morir en vano. Me levanto del piso con las piernas temblorosas pero firmes. Guardo todo en una bolsa. El diario. Las fotos. La memoria USB. Los documentos. Todo. Miro una última vez el cuarto de Isabel. La cama vacía. Los dibujos en la pared. La foto de nosotras dos sonriendo. Te prometo que van a pagar, mi amor, susurro en la oscuridad. Todos van a pagar. No pude dormir el resto de la noche. Me quedé sentada en la sala con la bolsa sobre mis piernas, abrazándola como si fuera lo más valioso del mundo. Y lo era. Era la voz de Isabel desde la tumba. Era su última oportunidad de ser escuchada. Era mi última oportunidad de hacer algo por ella. Cuando el sol salió, la tormenta había pasado. Todo afuera parecía limpio y nuevo. Pero yo me sentía sucia. Sucia por no haberme dado cuenta. Por no haber visto las señales. Por no haber protegido a mi nieta cuando más me necesitaba. Pensé en todos los momentos en que Isabel vino a visitarme. Siempre llegaba con excusas. Que tenía tarea. Que quería pasar tiempo conmigo. Que la casa de sus padres era aburrida. Ahora entiendo que venía a escapar. A respirar. A sentirse segura aunque fuera por unas horas. Y yo, como una tonta, solo le daba galletas y té. Solo le preguntaba por la escuela. Nunca le pregunté si estaba bien de verdad. Nunca miré más allá de su sonrisa forzada. Recuerdo la última vez que la vi. Fue hace 3 semanas. Llegó más callada que de costumbre.
Traía una sudadera gris con capucha aunque hacía calor. Se sentó en mi sofá viejo y se quedó mirando la pared durante mucho tiempo. Le pregunté si todo estaba bien y ella solo asintió. Me dijo que estaba cansada, que la escuela era difícil, que los exámenes la tenían estresada. Ahora sé que estaba usando esa sudadera para esconder moretones. Ahora sé que el cansancio en sus ojos no era por la escuela. Era por vivir en una casa donde cada día era una batalla por sobrevivir. Era por tener un padre que la destruía con palabras y golpes. Era por tener una madre que prefería no ver antes que enfrentar la verdad. Antes de irse ese día, Isabel me abrazó más fuerte que nunca. Se quedó así durante mucho tiempo, con su cara contra mi hombro. Yo sentí algo húmedo en mi blusa y me di cuenta de que estaba llorando. Le pregunté qué pasaba, pero ella se separó rápido, se limpió las lágrimas y me dijo que solo me quería mucho. Que yo era la única persona buena en su vida. Que nunca me olvidara de eso. Debía haberlo sabido. Debía haber insistido. Debía haberla abrazado más fuerte y no dejarla ir hasta que me dijera qué estaba pasando. Pero la dejé irse. La vi caminar por la calle hasta desaparecer en la esquina. Y esa fue la última vez que la vi viva. 3 días después recibí la llamada de Raquel. Su voz sonaba plana, sin emoción, como si estuviera leyendo de un guión. Mamá, Isabel murió. Fue un accidente en casa. El funeral es en 5 días. Si quieres ir, bien. Si no, también. Y colgó. Así. Sin darme oportunidad de preguntar. Sin explicar qué tipo de accidente. Sin llorar. Sin nada. Llamé de vuelta pero no contestó. Le mandé mensajes. Nada. Fui a su casa al día siguiente, pero nadie abrió la puerta. Toqué y toqué hasta que los vecinos salieron a ver qué pasaba. Entonces apareció Mauricio. Abrió la puerta apenas unos centímetros y me miró con esos ojos fríos que siempre me dieron mala espina. Me dijo que no era buen momento. Que Raquel estaba descansando. Que ya me habían avisado del funeral y que con eso era suficiente. Intenté empujar la puerta, pero él era más fuerte. La cerró en mi cara. Me quedé ahí parada en su porche como una tonta. Llorando. Golpeando la puerta. Gritando que quería saber qué le había pasado a mi nieta. Los vecinos empezaron a mirar. Mauricio abrió de nuevo y me dijo entre dientes que si no me iba a llamar a la policía. Que estaba haciendo un escándalo. Que su familia estaba de luto y yo solo estaba empeorando las cosas. Tuve que irme. Regresé a mi casa destrozada. Sin respuestas. Sin poder despedirme de Isabel. Sin entender qué había pasado. El día del funeral fue peor. Llegué temprano a la funeraria. El ataúd estaba cerrado. Pregunté por qué y el encargado me dijo que la familia lo había pedido así. Me quedé ahí parada frente a esa caja de madera barata, sabiendo que mi nieta estaba dentro y que ni siquiera podía verle la cara una última vez. Raquel llegó tarde. Traía lentes oscuros y un vestido negro. Mauricio venía con ella, con traje gris y cara seria. Pero no parecían tristes. Parecían molestos. Como si el funeral fuera una obligación aburrida. Se sentaron en la primera fila sin mirarme. Yo estaba 3 filas atrás porque no me dejaron sentarme con ellos. Vinieron pocas personas. Algunos compañeros de escuela de Isabel que lloraban de verdad. Una maestra. Mi vecina Sara que vino para acompañarme. Y eso fue todo. No vinieron otros familiares. Ni mi hijo Eduardo. Ni su esposa Cristina. Nadie de la familia de Mauricio. Nadie. Cuando terminó la ceremonia, me acerqué a Raquel. Intenté abrazarla. Era mi hija después de todo. Estábamos pasando por lo mismo. Habíamos perdido a Isabel. Pero ella me apartó. Me miró con desprecio y me dijo que no hiciera una escena. Que ya había sido suficientemente vergonzoso tener que hacer un funeral tan simple. Que si yo hubiera tenido dinero para ayudar, tal vez Isabel habría tenido un entierro decente. Me quedé paralizada. No podía creer lo que estaba escuchando. Le dije que ninguno de ellos había querido pagar. Que yo había vendido todo lo que tenía para poder darle a Isabel un funeral digno. Que ellos, sus propios padres, la habían abandonado incluso en la muerte. Mauricio se acercó entonces. Me agarró del brazo con fuerza, tanto que me dolió.
Me dijo que ya había causado suficientes problemas, que dejara de inventar cosas, que ellos habían querido pagar, pero que yo me había adelantado para hacerme la víctima, que siempre había sido así, dramática, exagerada, buscando atención. Sara tuvo que intervenir. Le dijo a Mauricio que me soltara o ella llamaría a seguridad. Él me soltó, pero antes me susurró al oído algo que me heló la sangre. Aléjate de nosotros, vieja entrometida. Isabel está muerta. Supéralo. Y si sabes lo que te conviene, no vuelvas a molestarnos. Se fueron. Los dos. Sin voltear atrás. Sin despedirse de su hija. Sin quedarse para el entierro. Solo se fueron. Yo me quedé para ver cómo bajaban el ataúd. Para echar tierra sobre la tumba. Para poner las pocas flores que había podido comprar. Sara se quedó conmigo todo el tiempo, sosteniendo mi mano, dejándome llorar en su hombro. Esa noche, de regreso en mi casa, sentí que había tocado fondo. Sentí que ya nada importaba. Que la vida me había quitado lo único que me hacía feliz. Que mi familia me odiaba. Que estaba completamente sola. Pero ahora, sentada aquí con esta bolsa en mis piernas, con las pruebas de lo que le hicieron a Isabel, con el conocimiento de que ella no murió en un accidente, sino que fue empujada a la desesperación, siento algo diferente. Siento fuego en las venas. Siento que tengo un propósito. Ya no soy solo Tatiana, la abuela pobre que todos ignoran. Soy Tatiana, la mujer que va a hacer justicia por su nieta. Y que Dios ayude a cualquiera que intente detenerme. Pasé todo el día revisando cada detalle de lo que Isabel me había dejado. Conecté la memoria USB en mi computadora vieja, esa que apenas funciona pero que Eduardo me regaló hace años cuando ya no le servía. La pantalla tardó una eternidad en encender. Mis manos sudaban mientras esperaba. Tenía miedo de lo que iba a encontrar, pero necesitaba verlo. Necesitaba saber exactamente qué le hicieron a mi nieta. La memoria tenía 3 carpetas. La primera se llamaba Pruebas. La segunda, Papá. La tercera solo tenía un signo de interrogación. Abrí la primera carpeta y mi estómago se retorció. Había videos. 12 videos en total. El primero duraba 3 minutos. Hice clic con manos temblorosas. La imagen era borrosa al principio. Isabel había grabado con su teléfono desde su cuarto. La cámara apuntaba hacia la puerta entreabierta. Se escuchaban gritos desde abajo. La voz de Mauricio retumbaba por toda la casa. Estaba gritándole a Isabel que bajara inmediatamente. Ella no respondía. Solo seguía grabando. Entonces se escucharon pasos fuertes subiendo las escaleras. La puerta se abrió de golpe. Mauricio entró como un tornado. Su cara estaba roja de furia. Le gritó a Isabel que quien se creía para ignorarlo. Isabel intentó explicar que estaba haciendo tarea, pero él no la dejó terminar. Le arrancó el cuaderno de las manos y lo tiró contra la pared. Le dijo que era una inútil, que no servía para nada, que era una carga para la familia, que ojalá nunca hubiera nacido. Tuve que pausar el video. Las lágrimas no me dejaban ver. Respiré profundo y seguí mirando. Isabel se quedó callada durante todo el ataque. No lloró. No se defendió. Solo miraba al piso mientras su padre la destruía con palabras. Cuando Mauricio finalmente se fue, Isabel recogió su cuaderno y la cámara captó su cara por un segundo. Estaba vacía. Sin expresión. Como si ya no quedara nada de ella por dentro. Vi los otros 11 videos. Cada uno era peor que el anterior. En uno, Mauricio la empujaba contra su escritorio tan fuerte que ella se golpeaba la cadera. En otro, le tiraba la comida en la cara porque había dejado un plato sucio en el fregadero. En otro más, la agarraba del brazo y la sacudía mientras le gritaba que era una decepción. Que nunca iba a hacer nada en la vida. Que debería agradecerle que la aguantara bajo su techo. Y Raquel. En 3 de los videos se veía a Raquel. En uno, estaba parada en la puerta mientras Mauricio le gritaba a Isabel. No hizo nada. Solo se quedó ahí parada. En otro video, Isabel le mostraba un moretón a su madre. Raquel lo miró y le dijo que dejara de ser tan dramática. Que su padre solo estaba estresado. Que ella también contribuía a esos problemas con su actitud. En el tercer video, Isabel le suplicaba a Raquel que la defendiera.
Raquel le dijo que estaba cansada de sus quejas, que Mauricio tenía razón, que ella era una malagradecida. Cerré esa carpeta. No podía ver más. Mi hija. Mi propia hija había permitido esto. Había elegido a ese monstruo sobre su propia hija. Había cerrado los ojos ante el sufrimiento de Isabel y había culpado a una niña de 15 años por su propio abuso. Abrí la segunda carpeta, la que decía papá. Había documentos. Muchos documentos. Extractos bancarios. Correos electrónicos. Fotografías de papeles. Me tomó tiempo entender qué estaba viendo. No soy buena con estas cosas de bancos y finanzas. Pero mientras más leía, más claro se volvía todo. Mauricio trabajaba como contador en una empresa de construcción. Aparentemente había estado desviando dinero durante años. Pequeñas cantidades al principio. Luego cantidades más grandes. Había creado facturas falsas. Había inventado proveedores que no existían. Había cobrado por servicios que nunca se realizaron. Y todo ese dinero lo había ido moviendo a diferentes cuentas. Pero lo más inteligente, lo más cobarde, era que había puesto la cuenta final a nombre de Isabel, su hija menor de edad. Nadie sospecharía de una cuenta de ahorros para una niña. Nadie investigaría eso. Era el escondite perfecto. $847,000 robados y escondidos a nombre de su propia hija. Había un documento impreso. Era un correo electrónico que Mauricio le había enviado a alguien llamado Luis. En el correo, Mauricio explicaba su plan. Cuando Isabel cumpliera 18 años, él la iba a obligar a transferir todo el dinero a una cuenta en el extranjero. Decía que ella no podría negarse porque él tenía maneras de convencerla. Maneras que lo hacían sonar como la basura humana que era. Isabel había descubierto todo esto hace 2 meses. Había encontrado los documentos en la computadora de Mauricio cuando la obligó a buscar un archivo. Por accidente abrió una carpeta escondida. Y ahí estaba todo. La prueba de que su padre no solo era un abusador, sino también un ladrón. Había una nota escrita a mano por Isabel dentro de la carpeta. La letra temblaba como si hubiera estado llorando mientras escribía. Encontré esto el 23 de marzo. No sé qué hacer. Si lo denuncio, él va a saber que fui yo. Va a ser peor. Mamá no me va a creer. Nadie me va a creer. Soy solo una niña. Él es un adulto respetado. Copio todo esto por si acaso. Por si algo me pasa. Por si alguien algún día necesita saber la verdad. La fecha era de hace 2 meses. Isabel llevaba 2 meses cargando con este secreto. 2 meses sabiendo que su padre era un criminal. 2 meses viviendo en esa casa con ese conocimiento y ese miedo. Y una semana atrás había decidido que ya no podía más. Abrí la tercera carpeta. La del signo de interrogación. Solo había un archivo de video. Duró 1 segundo en abrirlo. Este era diferente. Isabel estaba sentada en su cama. La cámara estaba fija, probablemente apoyada en algo. Ella miraba directamente a la lente. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Había estado llorando durante horas. Hola abuela, comenzó con voz quebrada. Si estás viendo esto es porque ya me fui. Perdóname. Perdóname por ser tan cobarde. Perdóname por dejarte sola. Pero no puedo más. Cada día es peor. Cada día él encuentra una nueva forma de lastimarme. Y mamá sigue sin verlo. O peor, sigue eligiendo no verlo. Me siento tan sola, abuela. Tan cansada. Ya no quiero seguir peleando. Se limpió las lágrimas y respiró profundo. Descubrí lo del dinero. Todo está en la carpeta que dice papá. Él robó eso de su trabajo. Lo puso a mi nombre para esconderlo. Y cuando cumpla 18 va a obligarme a dárselo. Sé que va a hacerlo. Sé cómo es. Sé de lo que es capaz. Por eso te dejo todo esto. Para que hagas lo correcto. Para que él pague por lo que hizo. A mí. A su empresa. A todos. Se quedó callada un momento. Más lágrimas corrieron por sus mejillas. Quiero que sepas que los únicos momentos felices que tuve fueron contigo. Cuando iba a tu casa y tomábamos té. Cuando me contabas historias de cuando eras joven. Cuando me abrazabas y me decías que era especial.
Esos momentos fueron mi refugio. Tú fuiste mi refugio. Y lamento tanto no haber sido lo suficientemente fuerte para quedarme por ti. Pero el dolor es demasiado. El miedo es demasiado. Ya no puedo respirar en esa casa. Ya no puedo fingir que todo está bien. Se acercó más a la cámara. Por favor, abuela. Haz que paguen. Haz que todos sepan qué clase de personas son. No dejes que mi muerte sea en vano. No dejes que me olviden como si nunca hubiera importado. Tú eres la única que siempre me vio. La única que siempre me escuchó. Ahora necesito que me escuches una última vez. Necesito que seas mi voz cuando yo ya no pueda hablar. El video terminó ahí. Me quedé mirando la pantalla negra durante mucho tiempo. El cuarto estaba en silencio. Afuera los pájaros cantaban como si nada hubiera pasado. Como si el mundo no se hubiera detenido. Como si mi nieta no acabara de pedirme desde la tumba que le hiciera justicia. Me levanté de la silla. Mis piernas temblaban pero estaban firmes. Guardé la memoria USB en mi bolsillo junto con el diario y los documentos. Busqué mi teléfono viejo y marqué el número de Sara. Ella contestó al segundo timbre. Sara, necesito tu ayuda, le dije con voz firme. Necesito que me acompañes a hacer algo. ¿Qué cosa, Tatiana? Voy a destruir a la familia que destruyó a mi nieta. Hubo un silencio del otro lado. Luego Sara habló. Voy para allá en 10 minutos. Colgué. Me miré al espejo del pasillo. Ya no vi a una mujer vieja y asustada. Vi a una mujer con un propósito. Vi a una abuela que no iba a quedarse callada. Vi a alguien que finalmente iba a pelear. Isabel me había dado las armas. Ahora solo tenía que usarlas. Sara llegó en menos de 10 minutos. Entró a mi casa como un huracán, con su bolsa grande colgando del hombro y esa mirada determinada que siempre tiene cuando algo importante está pasando. Sara tiene 62 años, pero parece de 50. Es más fuerte que yo. Más valiente. Ha sido mi vecina durante 20 años y la única amiga real que tengo. Le mostré todo. El diario. Los videos. Los documentos. Ella se sentó en mi sofá viejo y revisó cada cosa con cuidado. No dijo nada durante mucho tiempo. Solo miraba y miraba, con la mandíbula apretada y los ojos cada vez más brillantes de rabia contenida. Cuando terminó, levantó la vista hacia mí. Ese maldito merece pudrirse en la cárcel, dijo con voz fría. Y tu hija también. Asentí. No tenía palabras. Era difícil aceptar que mi propia hija había sido parte de esto. Que había elegido proteger a un monstruo en lugar de a su propia hija. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Sara. Voy a ir a la policía. Voy a entregar todo esto. Voy a asegurarme de que paguen. Sara asintió. Bien. Pero antes necesitamos hacer copias de todo. Varias copias. Y necesitamos guardarlas en lugares diferentes. Por si acaso. Tenía razón. No podía confiar en que nada saliera perfecto. Necesitaba respaldos. Pasamos las siguientes 2 horas haciendo copias. Sara tenía una impresora mejor que la mía. Imprimimos los documentos importantes. Copiamos la memoria USB en 3 dispositivos diferentes. Tomamos fotos de cada página del diario con nuestros teléfonos. Estábamos terminando cuando alguien tocó la puerta. Fuerte. Insistente. Como si quisieran tirarla abajo. Sara y yo nos miramos. Mi corazón empezó a latir rápido. Guardamos todo rápidamente en la bolsa. Sara escondió una de las memorias USB en su sostén. Yo metí otra en mi zapato. La original la dejé en mi bolsillo. Los golpes continuaron. Más fuertes. Mamá, abre la puerta. Era la voz de Raquel. Me acerqué despacio. Sara se puso detrás de mí. Abrí la puerta solo un poco. Raquel estaba ahí con Mauricio. Y detrás de ellos estaban Eduardo y Cristina. Mi hijo y su esposa. Los 4 parados en mi porche como buitres esperando carroña. ¿Qué quieren?, pregunté con voz fría. Raquel empujó la puerta y entró sin permiso. Los demás la siguieron. Mauricio me miró con desprecio. Eduardo ni siquiera me saludó. Cristina arrugó la nariz como si mi casa oliera mal.
Venimos por las cosas de Isabel, dijo Raquel con tono plano. Cualquier cosa de valor que haya dejado aquí. Isabel no dejó nada de valor aquí, mentí. No te creo, intervino Mauricio. Ella venía mucho a esta casa. Seguro escondió cosas. Joyas. Dinero. Lo que sea. No hay nada, repetí. Eduardo se adelantó entonces. Mi hijo. El niño que crié. El hombre que ahora me miraba como si fuera basura. Mamá, no estamos aquí solo por eso, dijo con voz seria. Tenemos que hablar de esta casa. ¿Qué tiene esta casa? Es propiedad de la familia, intervino Cristina con su voz chillona que siempre me ha irritado. Tus padres te la dejaron a ti, pero Eduardo también tiene derecho. Es hora de venderla y repartir el dinero. Me quedé paralizada. Esta casa era lo único que me quedaba. El único lugar donde tenía recuerdos felices. El único refugio que Isabel había tenido. No voy a vender mi casa, dije firmemente. No es tu decisión, dijo Eduardo. Legalmente yo también soy heredero. Y necesito mi parte. Cristina y yo queremos comprar un departamento más grande. Necesitamos el dinero. Tu padre me dejó esta casa a mí en el testamento, le recordé. No tienes ningún derecho. Eso lo vamos a ver, dijo Cristina con una sonrisa cruel. Tenemos un abogado. Dice que podemos pelear el testamento. Dice que hay formas de obligarte. Sara se adelantó entonces. Ustedes no tienen vergüenza, les dijo con rabia. Una niña acaba de morir. Su nieta. Su sobrina. Y solo pueden pensar en dinero. Tú no te metas en esto, le espetó Mauricio. Esto es asunto familiar. Isabel también era familia, respondió Sara. Y ninguno de ustedes hizo nada por ella cuando estaba viva. ¿Por qué de repente les importa lo que dejó? Raquel dio un paso hacia Sara con los puños cerrados. No sabes de qué hablas. Isabel estaba bien. Fue un accidente. Nadie tiene la culpa. ¿Qué tipo de accidente?, pregunté. La pregunta que llevaba días quemándome por dentro. Nunca me dijeron qué pasó. ¿Cómo murió mi nieta? El silencio que siguió fue pesado. Raquel miró a Mauricio. Mauricio miró al piso. Eduardo carraspeó incómodo. Cristina se mordió el labio. Se cayó, dijo finalmente Mauricio. En las escaleras. Se golpeó la cabeza. Mentiroso, susurré. Mauricio levantó la vista bruscamente. ¿Qué dijiste? Dije que eres un mentiroso, repetí más fuerte. Isabel no se cayó. Isabel se mató. Porque ya no soportaba vivir en esa casa. Porque tú la destruiste día tras día. Porque Raquel cerró los ojos y la dejó sufrir. La cara de Mauricio se puso roja. Dio 2 pasos hacia mí. Sara se interpuso entre nosotros. ¿Cómo te atreves?, gritó Mauricio. ¿Cómo te atreves a acusarme? Yo amaba a mi hija. Hice todo por ella. Todo. La odiabas, dije con voz firme. La trataste como basura. La golpeaste. La insultaste. La rompiste por dentro hasta que no tuvo más opción que irse. Estás loca, dijo Raquel con voz temblorosa. Pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos decían que sabía que yo tenía razón. Mamá, estás inventando cosas. El dolor te está haciendo imaginar. No estoy imaginando nada, la interrumpí. Sé exactamente qué tipo de padre era Mauricio. Sé exactamente qué tipo de madre fuiste tú. Y sé que ambos van a pagar por lo que hicieron. Eduardo se rió. Una risa seca, sin humor. ¿Pagar? ¿Con qué? ¿Con tus oraciones? Eres una vieja pobre que no tiene nada. No tienes poder. No tienes dinero. No tienes forma de hacernos nada. Cristina se unió a la risa. Es patética, dijo mirándome de arriba abajo. Siempre lo has sido. Por eso nadie en la familia te visita. Por eso Isabel solo venía aquí cuando no tenía nada mejor que hacer. Eras su último recurso. Su opción de caridad. Esas palabras dolieron más que cualquier golpe físico. Pero no las dejé entrar. No iba a darles el placer de verme quebrar. Salgan de mi casa, dije con voz tranquila pero firme. No hasta que nos des lo que vinimos a buscar, dijo Mauricio acercándose de nuevo.
las cosas de Isabel. Y vas a firmar los papeles para vender esta casa. He dicho que salgan de mi casa. Mauricio me agarró del brazo. Fuerte. Igual que había agarrado a Isabel en esos videos. Sus dedos se clavaron en mi piel y supe que iba a dejar marcas. Escúchame bien, vieja estúpida, me susurró al oído. Vas a hacer lo que te digo o te vas a arrepentir. Puedo hacerte la vida imposible. Puedo decirle a todo el mundo que estás loca. Que necesitas estar en un asilo. Puedo quitarte esta casa de todas formas. Puedo. No terminó la frase porque Sara le dio un golpe en el brazo que lo obligó a soltarme. Tócala de nuevo y llamo a la policía, dijo Sara sacando su teléfono. Mauricio la miró con odio, pero retrocedió. Esto no se queda así, dijo señalándome con el dedo. Vamos a volver. Y la próxima vez no vamos a ser tan amables. Los 4 salieron de mi casa. Eduardo ni siquiera me miró. Raquel se detuvo en la puerta un segundo, como si fuera a decir algo, pero finalmente se fue sin una palabra. Cristina me lanzó una última mirada de desprecio. Mauricio fue el último en salir y antes de irse me dijo: si sabes lo que te conviene, te vas a olvidar de todo esto. Isabel está muerta. Nada va a traerla de vuelta. Deja las cosas como están. Cerré la puerta detrás de ellos. Mis piernas casi no me sostenían. Sara me ayudó a llegar al sofá. Me senté respirando con dificultad. Miré mi brazo. Ya empezaban a formarse moretones donde Mauricio me había agarrado. ¿Estás bien?, preguntó Sara. Asentí. Pero no estaba bien. Estaba furiosa. Estaba rota. Estaba determinada. Vamos a la policía ahora mismo, dije levantándome. Antes de que intenten algo más. Sara asintió. Tomamos nuestras bolsas. Revisamos que tuviéramos todas las copias. Todas las pruebas. Todo lo que Isabel nos había dejado para hacer justicia. Salimos de la casa y subimos al auto viejo de Sara. Mientras manejaba hacia la estación de policía, miré por la ventana. El cielo estaba despejado. El sol brillaba. Todo se veía normal. Pero nada era normal. Nada iba a ser normal nunca más. Mauricio había dicho que Isabel estaba muerta y que nada iba a traerla de vuelta. Tenía razón en eso. Pero estaba equivocado en todo lo demás. Porque aunque Isabel ya no estaba, su voz todavía podía ser escuchada. Sus pruebas todavía podían hablar. Y yo iba a asegurarme de que hablaran tan fuerte que todo el mundo las escuchara. La estación de policía olía a café viejo y desinfectante. Las paredes eran de un color beige desgastado y las sillas de la sala de espera estaban rotas en varios lugares. Sara y yo nos sentamos a esperar. Mi bolsa estaba sobre mis piernas, apretada contra mi pecho como si fuera lo más valioso del mundo. Y lo era. Pasaron 20 minutos antes de que un oficial se acercara. Era un hombre joven, de unos 30 años, con uniforme impecable y cara de aburrimiento. Me preguntó en qué podía ayudarme con un tono que dejaba claro que preferiría estar en cualquier otro lugar. Vengo a denunciar un crimen, dije con voz firme. El oficial sacó una libreta. ¿Qué tipo de crimen? Abuso infantil, robo y negligencia que llevó al suicidio de mi nieta. Eso captó su atención. Se enderezó en su silla y me miró con más seriedad. Necesito que me cuente todo desde el principio. Y eso hice. Le conté sobre Isabel. Sobre su muerte hace una semana. Sobre cómo nadie me dijo la verdad. Sobre los ruidos en su cuarto durante la tormenta. Sobre el diario que encontré. Sobre los videos. Sobre el dinero robado. Sobre todo. El oficial tomaba notas rápidamente. Cuando terminé de hablar, me pidió ver las pruebas. Saqué todo de mi bolsa. El diario. Las fotos impresas. La memoria USB. Los documentos bancarios. Lo puse todo sobre su escritorio. Él revisó cada cosa con cuidado. Vi cómo su expresión cambiaba mientras miraba los videos en su computadora. Vi cómo apretaba la mandíbula cuando leía las entradas del diario. Vi cómo fruncía el ceño al ver los documentos financieros. Esto es grave, dijo finalmente. Muy grave. Necesito que hable con un detective. Alguien de la unidad de delitos financieros también.
Y probablemente con servicios sociales, aunque ya sea tarde para eso. Me hizo esperar otra hora. Sara se quedó conmigo todo el tiempo, sosteniendo mi mano, dándome agua cuando mi garganta se secaba de tanto hablar. Finalmente llegó una mujer. Detective Ramírez, dijo que se llamaba. Tenía unos 40 años, cabello negro recogido en una cola, y ojos que parecían no perderse nada. Tuve que contar todo de nuevo. Esta vez con más detalles. La detective hacía preguntas específicas. Sobre fechas. Sobre lugares. Sobre nombres. Tomaba notas en una tablet mientras yo hablaba. No mostraba emoción, pero vi cómo sus ojos se endurecían cuando le mostré los videos de Mauricio gritándole a Isabel. Señora Tatiana, dijo cuando terminé. Lo que me está mostrando aquí es evidencia de múltiples delitos. Abuso infantil. Malversación de fondos. Posible homicidio por negligencia. Esto va a requerir una investigación completa. ¿Van a arrestar a Mauricio?, pregunté con el corazón latiendo fuerte. Vamos a investigar primero. Necesitamos verificar la autenticidad de estos documentos. Necesitamos hablar con la empresa donde trabaja. Necesitamos revisar los registros bancarios oficiales. Pero sí, si todo esto se confirma, habrá arrestos. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Depende. Casos financieros pueden tomar semanas. Pero el abuso infantil es prioridad. Voy a pedir una orden para revisar la casa de los padres de Isabel. Voy a entrevistar a vecinos, maestros, cualquiera que haya tenido contacto con la niña. Y voy a conseguir el reporte de autopsia oficial. Algo en mi pecho se apretó. Autopsia. Sí. Cuando hay muerte sospechosa de un menor, siempre se hace autopsia. El reporte debe estar listo ya. Voy a solicitarlo. Se levantó y salió de la oficina. Sara y yo nos quedamos solas de nuevo. Miré el reloj en la pared. Habían pasado 3 horas desde que llegamos. Me sentía exhausta, vacía, pero también aliviada. Finalmente alguien me estaba escuchando. Finalmente las palabras de Isabel iban a importar. La detective Ramírez regresó media hora después. Traía una carpeta en las manos. Su expresión era sombría. Conseguí el reporte preliminar de autopsia, dijo sentándose. Señora Tatiana, necesito que se prepare para lo que voy a decirle. Mi corazón se detuvo. Isabel murió por asfixia. Se ahorcó en su cuarto. Pero el reporte también muestra múltiples contusiones en diferentes estados de cicatrización. Moretones viejos y nuevos. Una costilla que había estado fracturada hace aproximadamente un mes y que nunca recibió tratamiento médico. Signos de desnutrición. El forense catalogó el caso como suicidio, pero con indicadores claros de abuso prolongado. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. Sara me abrazó. No podía respirar. Mi pequeña Isabel había sufrido tanto, tanto, y nadie la había ayudado. Ni siquiera yo. El reporte dice algo más, continuó la detective con voz suave. Isabel dejó una nota de suicidio. Muy breve. Solo decía, ya no puedo más. Perdónenme. Los padres le dijeron a la policía que fue un accidente, que la encontraron en las escaleras. Mintieron en su declaración inicial. ¿Eso es un delito?, pregunté limpiándome las lágrimas. Obstrucción a la justicia. Falsificación de declaración. Sí, son delitos. Y con las pruebas que usted me trajo, tenemos un caso muy sólido. Se quedó callada un momento, mirando los documentos sobre su escritorio. Señora Tatiana, voy a ser honesta con usted. Este caso va a ser difícil. Va a ser doloroso. Va a tener que testificar. Va a tener que ver esos videos de nuevo frente a un juez. Va a tener que enfrentar a su familia. Y ellos van a pelear. Van a contratar abogados. Van a tratar de desacreditarla. Van a decir que usted está inventando cosas. ¿Está preparada para eso? Pensé en Isabel. En su carita en esos videos. En sus palabras en el diario. En su última carta pidiéndome que hiciera justicia. Estoy preparada, dije con voz firme. Haré lo que sea necesario. La detective asintió. Bien. Entonces vamos a empezar.
Primero voy a solicitar órdenes de arresto. Para Mauricio por abuso infantil, malversación y falsificación de declaración. Para Raquel por negligencia criminal y complicidad. Después vamos a ir por los aspectos financieros. Los $847,000 en esa cuenta son evidencia de un delito. Van a ser congelados mientras se investiga. ¿Qué va a pasar con el dinero después?, pregunté. Si se comprueba que es dinero robado, probablemente tendrá que ser devuelto a la empresa. Pero eso lo decidirá un juez. Mientras tanto, nadie puede tocarlo. Ni Mauricio, ni Raquel, ni usted. Asentí. No me importaba el dinero. Solo me importaba la justicia. Hay algo más, dijo la detective. Su hijo Eduardo y su esposa Cristina. ¿Sabían algo sobre el abuso? Pensé en cómo habían actuado hoy. En cómo no les importó Isabel. En cómo solo querían dinero. No lo sé, admití. Pero nunca hicieron nada por ayudarla. Nunca preguntaron cómo estaba. Cuando Isabel murió, no vinieron al funeral. Voy a investigar eso también. Si sabían y no reportaron, eso también es un delito. Sara habló entonces por primera vez en mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo va a tomar todo esto? Las órdenes de arresto pueden estar listas en 24 horas si el juez las aprueba. La investigación financiera puede tomar semanas o meses. El juicio, si llega a juicio, podría ser en 6 meses o un año. Depende de muchos factores. Me entregó una tarjeta con su número. Llámeme si recuerda algo más. Si encuentran más pruebas. Si ellos la amenazan o la contactan de cualquier forma. Cualquier cosa. Mientras tanto, le recomiendo que tenga cuidado. Cuando la gente se siente acorralada, puede hacer cosas desesperadas. Salimos de la estación 3 horas después de haber entrado. El sol ya se estaba poniendo. El cielo estaba teñido de naranja y rosa. Sara me llevó de vuelta a mi casa. Cuando llegamos, revisamos todas las puertas y ventanas. Nos aseguramos de que todo estuviera cerrado con llave. ¿Quieres que me quede?, preguntó Sara. No, dije. Ya hiciste mucho por mí. Necesitas descansar. Tatiana, en serio. Puedo dormir en tu sofá. No me gusta dejarte sola. Voy a estar bien, le aseguré. Tengo mi teléfono. Tengo el número de la detective. Y tengo esto. Saqué de un cajón un viejo bate de béisbol que había sido de mi esposo. Sara sonrió. Está bien. Pero me llama si pasa cualquier cosa. No me importa la hora. Se fue después de abrazarme durante mucho tiempo. Me quedé sola en mi casa. Miré alrededor. Todo estaba igual que siempre. Pero yo había cambiado. Ya no era la misma mujer de hace una semana. Ya no era la abuela pobre e invisible que todos ignoraban. Ahora era alguien con poder. Alguien con pruebas. Alguien que iba a cambiar todo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala con todas las luces encendidas y el bate de béisbol junto a mí. Cada ruido me hacía saltar. Cada sombra que veía por la ventana me ponía los nervios de punta. Sabía que había dado el primer paso. Sabía que ahora no había vuelta atrás. Y sabía que mi familia no iba a quedarse quieta cuando se enteraran. A las 6 de la mañana sonó mi teléfono. Era la detective Ramírez. Señora Tatiana, tengo noticias. El juez aprobó las órdenes de arresto. Vamos a ejecutarlas en 2 horas. Pensé que querría saberlo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Van a arrestar a Mauricio y a Raquel. Sí. Y también tenemos una orden para registrar su casa. Vamos a buscar más evidencia. Documentos. La computadora de Mauricio. Cualquier cosa que pueda ayudar al caso. Gracias por avisarme. Señora Tatiana, una cosa más. Es muy probable que cuando los arrestemos, ellos mencionen su nombre. Van a decir que usted los está acusando falsamente. Van a tratar de voltear la situación. Prepárese para eso. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Esto estaba pasando de verdad. En 2 horas Mauricio iba a ser arrestado. Raquel también. Isabel finalmente iba a tener justicia. Me bañé y me vestí con mi mejor ropa.
Un vestido gris que había usado en el funeral de mi esposo hace 5 años. Me peiné el cabello. Me puse un poco de lápiz labial. Quería verme digna. Quería verme fuerte. Porque sabía que después de hoy, todo iba a explotar. A las 8 de la mañana sonó mi teléfono otra vez. Era un número desconocido. Contesté con cautela. Mamá. Era la voz de Eduardo. Sonaba furioso. ¿Qué demonios hiciste? No sé de qué hablas. No te hagas la tonta. La policía acaba de llegar a la casa de Raquel. Se están llevando a Mauricio esposado. Hay patrullas afuera. Los vecinos están mirando. ¿Fuiste tú? Los denunciaste. Hice lo correcto, dije con voz firme. ¿Lo correcto? Destruiste a la familia. Raquel está llorando. Mauricio está gritando. La policía está sacando cajas y cajas de cosas de la casa. ¿Qué les dijiste? ¿Qué mentiras inventaste? No inventé nada. Solo mostré la verdad. Mostré lo que le hicieron a Isabel. Eduardo se rió. Una risa amarga, llena de veneno. Isabel está muerta, mamá. Esto no la va a traer de vuelta. Lo único que lograste es destruir lo que queda de esta familia. Y cuando Mauricio salga, y va a salir porque no hiciste nada, te va a demandar por difamación. Te va a quitar esta casa. Te va a dejar en la calle. No me importa, dije sintiendo como la rabia crecía en mi pecho. Isabel merece justicia. Y yo voy a asegurarme de que la tenga aunque me cueste todo. Eres una vieja amargada y patética, escupió Eduardo. Siempre lo fuiste. Por eso papá se murió. No soportaba vivir contigo. Por eso nosotros nunca te visitamos. Porque eres insoportable. Y ahora vas a terminar completamente sola. Porque después de esto, ninguno de nosotros va a volver a hablarte. Estás muerta para nosotros. Y colgó. Me quedé sosteniendo el teléfono, sintiendo como las palabras de mi hijo me atravesaban como cuchillos. Pero no lloré. No iba a darle ese poder. No iba a dejar que me quebraran. Media hora después recibí una llamada de un número que no conocía. Esta vez era Cristina. Espero que estés feliz, dijo con voz chillona. Acabas de arruinar todo. Eduardo está destrozado. Su hermana está siendo humillada públicamente. Y todo por tus mentiras. Porque no puedes aceptar que Isabel se mató porque era débil. Porque no puedes aceptar que algunas personas simplemente no están hechas para este mundo. Isabel no era débil, dije con voz temblorosa de rabia. Isabel fue destruida. Día tras día. Por un monstruo que se suponía debía protegerla. Y por una madre que cerró los ojos. Eso es lo que tú dices. Pero nadie te va a creer. Eres vieja. Estás confundida. Probablemente tienes demencia. Eduardo y yo ya hablamos con un abogado. Vamos a pelear por tu casa. Vamos a demostrar que no estás en tus cabales. Que necesitas estar en un asilo. Y cuando ganemos, y vamos a ganar, vas a terminar en un lugar donde gente como tú pertenece. Olvidada. Sola. Invisible. Colgó antes de que pudiera responder. Me senté en el sofá sintiendo como el peso de todo esto caía sobre mí. Mi familia me odiaba. Mi hijo me había negado. Mi nuera me amenazaba. Pero no podía detenerme ahora. No después de haber llegado tan lejos. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Sara. Tatiana, ¿estás viendo las noticias? No. ¿Por qué? Enciende el canal 5. Rápido. Encendí la televisión vieja que apenas funciona. Tardó un momento en sintonizar, pero cuando lo hizo, vi lo que Sara quería que viera. Era un reportero parado frente a la casa de Raquel. Detrás de él se veían patrullas policiales y oficiales entrando y saliendo de la casa con cajas. Estamos aquí en vivo donde momentos atrás la policía arrestó a Mauricio Delgado, de 42 años, acusado de múltiples cargos incluyendo abuso infantil y malversación de fondos. Según fuentes policiales, las acusaciones están relacionadas con el reciente suicidio de su hija de 15 años. También fue arrestada Raquel Delgado, madre de la víctima, acusada de negligencia criminal. Los detalles aún están emergiendo, pero este caso promete ser uno de los más controversiales del año.
La cámara mostró entonces a Mauricio siendo metido en una patrulla. Estaba esposado. Su cara estaba roja de rabia. Gritaba algo que no se escuchaba claramente, pero podía leer sus labios. Estaba diciendo mi nombre. Estaba culpándome. Luego mostraron a Raquel, mi hija. Salía de la casa con las manos esposadas también. Lloraba. Se veía destruida. Por un momento sentí lástima. Era mi hija después de todo. La bebé que había cargado en mis brazos. La niña que había criado. Pero entonces recordé a Isabel. Recordé su diario. Recordé sus videos. Y la lástima se evaporó. El reportero continuó. Vecinos reportan que la familia parecía normal. Nadie sospechaba que algo así estuviera pasando. Es un recordatorio de que nunca sabemos realmente qué sucede detrás de puertas cerradas. Apagué la televisión. No podía ver más. Llamé a Sara de vuelta. «¿Lo viste?», dijo ella. No era una pregunta. Sí. «¿Cómo te sientes?» Pensé en eso. ¿Cómo me sentía? Triste, enojada, aliviada, asustada. Todo al mismo tiempo. No lo sé, admití. Pero sé que hice lo correcto. Lo hiciste, confirmó Sara. Isabel estaría orgullosa. Pasé el resto del día encerrada en mi casa. No quería salir. No quería ver a nadie. El teléfono sonó varias veces más, pero no contesté. Solo miré los números desconocidos aparecer y desaparecer en la pantalla. Al atardecer alguien tocó la puerta. Fuerte. Insistente. Me asomé por la ventana y vi a Eduardo. Estaba solo. Su cara estaba roja. Sus puños estaban cerrados. Parecía a punto de explotar. Tocó de nuevo. Más fuerte. Mamá. Sé que estás ahí. Abre la maldita puerta. No abrí. Me quedé quieta detrás de la ventana, observándolo. Él siguió tocando. Siguió gritando. Por tu culpa Raquel está en la cárcel. Por tu culpa toda la familia es el hazmerreír del pueblo. Por tu culpa todos nos están mirando como si fuéramos criminales. Gritó durante 5 minutos más. Luego se cansó. Antes de irse, gritó una última cosa. Esto no se queda así. Vas a pagar por lo que hiciste. Te lo juro. Se fue en su auto haciendo rechinar las llantas. Me quedé ahí parada, temblando, con el bate de béisbol en mis manos. No tenía miedo de Eduardo, pero sí tenía miedo de lo que vendría después. Esa noche recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Solo decía una cosa: cuidado, vieja. Esto apenas comienza. No respondí. Solo tomé una foto del mensaje y se lo envié a la detective Ramírez. Ella respondió inmediatamente diciéndome que iba a rastrear el número, que iba a agregarlo al caso, que tenía que reportar cualquier amenaza. Me acosté esa noche con el teléfono junto a mi almohada y el bate bajo mi cama. Sabía que las cosas iban a empeorar antes de mejorar. Sabía que mi familia no iba a rendirse fácilmente. Sabía que la batalla apenas comenzaba. Pero también sabía que no estaba sola. Tenía a Sara. Tenía a la detective Ramírez. Y tenía la voz de Isabel guiándome desde donde estuviera. Pasaron 3 semanas. 3 semanas que se sintieron como 3 años. Mauricio y Raquel estaban en la cárcel esperando la audiencia de fianza. La detective Ramírez me llamaba cada 2 días para actualizarme. La investigación financiera estaba revelando cosas peores de las que imaginaba. Mauricio no solo había robado $847,000. Había robado más de $1,200,000 en total. El resto estaba escondido en otras cuentas bajo nombres falsos. La empresa donde trabajaba presentó cargos criminales adicionales. Mauricio enfrentaba ahora hasta 20 años de prisión solo por el robo. Y con los cargos de abuso infantil y falsificación de declaración, podría pasar el resto de su vida tras las rejas. Raquel estaba en una celda diferente. Su abogado intentaba negociar un trato. Decía que ella era víctima también, que Mauricio la manipulaba, que ella tenía miedo de él. Pero las pruebas decían otra cosa. Los videos mostraban a Raquel viendo el abuso y sin hacer nada. El diario de Isabel documentaba conversaciones donde Raquel culpaba a su propia hija.
No había forma de escapar de eso. Eduardo y Cristina no habían sido arrestados, pero estaban bajo investigación. La detective encontró mensajes de texto entre Eduardo y Mauricio donde hablaban sobre el dinero. Eduardo sabía sobre la cuenta a nombre de Isabel. Le había sugerido a Mauricio que usara ese dinero para invertir en un negocio juntos. Eso lo convertía en cómplice. Mi hijo iba a ir a prisión también. La idea me destrozaba y me aliviaba al mismo tiempo. La audiencia de fianza de Mauricio fue un circo. El juzgado estaba lleno de reporteros. Cámaras por todas partes. La detective me había advertido que probablemente tendría que testificar. Y lo hice. Me senté en ese estrado con las piernas temblando y las manos sudando. El abogado de Mauricio era un hombre alto con traje caro y sonrisa cruel. Me hizo preguntas diseñadas para hacerme ver como una vieja confundida. Me preguntó sobre mi edad, sobre mi salud, sobre si tomaba medicamentos, sobre si a veces olvidaba cosas. Intentó plantar la idea de que yo había inventado todo, que mi dolor por la muerte de Isabel me había vuelto loca, que había fabricado evidencia. Pero yo tenía la verdad de mi lado. Tenía el diario escrito con la letra de Isabel. Tenía videos con fecha y hora. Tenía documentos bancarios oficiales. Tenía el reporte de autopsia que confirmaba el abuso. El abogado podía intentar desacreditarme todo lo que quisiera. La evidencia hablaba por sí misma. El juez negó la fianza. Dijo que Mauricio representaba un peligro para la comunidad y un riesgo de fuga dado que tenía acceso a dinero robado. Mauricio explotó. Empezó a gritar en plena corte. Tuvieron que sacarlo a la fuerza mientras gritaba que esto era injusto, que yo era una mentirosa, que me iba a destruir. Raquel tuvo mejor suerte. Su fianza fue fijada en $50,000. Cristina y Eduardo pagaron. Mi hija salió de la cárcel al día siguiente con un grillete electrónico en el tobillo. No podía salir de su casa excepto para ir a la corte o al abogado. No podía acercarse a mí. Tenía prohibido contactarme de cualquier forma. Pero Eduardo sí podía. Y lo hizo. Una tarde apareció en mi puerta con papeles en la mano. Esta vez no estaba gritando. Estaba calmado. Demasiado calmado. Eso me asustó más. Mamá, necesitamos hablar, dijo cuando abrí la puerta solo una rendija. No tengo nada que hablar contigo. Es sobre la casa. Traje los papeles para que los firmes. Es más fácil si lo haces voluntariamente. Si no, vamos a ir a corte y va a ser peor para ti. No voy a firmar nada. Su cara se endureció. Mamá, no seas terca. Esta casa vale por lo menos $200,000. Es dinero que necesito. Especialmente ahora que voy a tener que pagar abogados por culpa de lo que hiciste. Yo no hice nada. Tú te metiste en esto solo. Sabías lo que Mauricio estaba haciendo y no dijiste nada. No tenía pruebas. No podía acusar a alguien sin pruebas. Tenías una sobrina que estaba siendo abusada. Eso debió haber sido suficiente para al menos preguntar, para al menos investigar. Pero no te importó. Solo te importaba el dinero. Eduardo dio un paso adelante. Yo retrocedí, pero mantuve la puerta entreabierta. Escúchame bien, dijo con voz baja y amenazante. Voy a conseguir esta casa, con tu firma o sin ella. Y cuando lo haga, vas a terminar en la calle. Sin nada. Nadie va a ayudarte. Sara no va a poder mantenerte. Vas a terminar en un refugio para indigentes. ¿Es eso lo que quieres? Quiero que Isabel tenga justicia. Todo lo demás no me importa. Isabel está muerta, gritó Eduardo perdiendo la calma. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Está muerta. Nada de lo que hagas va a cambiar eso. Lo único que lograste es destruir a los vivos. A Raquel. A Mauricio. A mí. A toda la familia. Ellos se destruyeron solos. Eduardo me miró con un odio tan puro que me hizo temblar. Vas a arrepentirte de esto, susurró. Te lo prometo. Se fue. Cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella respirando con dificultad. Llamé a la detective Ramírez y le conté sobre la visita. Ella dijo que iba a hablar con Eduardo, que lo iba a advertir sobre acoso e intimidación.
que si volvía a acercarse iba a haber consecuencias. 2 días después llegó una carta certificada. Era de un bufete de abogados. Eduardo me estaba demandando por la casa. Decía que el testamento de mi esposo era inválido, que había sido firmado cuando él no estaba en sus cabales, que la casa debía ser repartida entre todos los herederos. Adjuntaba documentos médicos falsificados que supuestamente mostraban que mi esposo tenía demencia cuando hizo el testamento. Llamé a Sara llorando. Ella vino inmediatamente. Revisó los papeles y negó con la cabeza. Esto es basura, dijo. Tu esposo estaba perfectamente bien cuando hizo ese testamento. Yo estuve ahí. Fui testigo. Firmé los documentos. Puedo testificar sobre eso. Pero ¿y si el juez le cree a Eduardo? ¿Y si pierdo la casa? No la vas a perder. Vamos a pelear esto. Vamos a conseguirte un abogado. No tengo dinero para un abogado, Sara. Gasté todo en el funeral de Isabel. Sara se quedó callada un momento. Luego sonrió. Pero hay $847,000 en una cuenta a nombre de Isabel. Dinero que técnicamente te pertenecería a ti como su pariente más cercano si se comprueba que no es dinero robado. O dinero que podría ser usado para establecer un fideicomiso en su nombre. Pero la detective dijo que el dinero estaba congelado. Está congelado como evidencia del robo de Mauricio. Pero hay formas de pelear eso. De argumentar que ese dinero debería ir a la familia de la víctima. Conozco a un abogado. Se especializa en este tipo de casos. Déjame hablar con él. Durante las siguientes semanas, todo fue una avalancha legal. El abogado que Sara encontró se llamaba Leonardo. Era joven, de unos 35 años, pero tenía fama de ser implacable. Se ofreció a tomar mi caso pro bono hasta que se resolviera el asunto del dinero congelado. Leonardo presentó una moción argumentando que yo tenía derecho a los fondos de la cuenta de Isabel para cubrir gastos funerarios y daños emocionales. El juez ordenó que se liberaran $50,000 para mis gastos legales. No era todo, pero era suficiente para pelear. Eduardo se puso furioso cuando se enteró. Presentó su propia moción reclamando que él también tenía derecho a ese dinero, que era tío de Isabel, que merecía compensación por el trauma familiar. El juez rechazó su moción. Dijo que Eduardo estaba bajo investigación criminal y que no tenía derecho a reclamar nada hasta que su caso se resolviera. Mientras tanto, la investigación continuaba revelando más secretos. Encontraron que Mauricio había estado planeando huir del país. Tenía pasajes comprados para Brasil con fecha de 2 días después de que yo fui a la policía. Iba a llevarse a Raquel y el dinero y desaparecer. La muerte de Isabel había arruinado sus planes. También encontraron más videos en la computadora de Mauricio. Videos que él había grabado. Videos de Isabel llorando. De Isabel suplicando. Los usaba para chantajearla. Para controlarla. El fiscal dijo que estos videos hacían el caso aún más fuerte. Que mostraban premeditación. Que mostraban un patrón de abuso sistemático. Un día, un mes después de los arrestos, la detective Ramírez me llamó con noticias. Señora Tatiana, Mauricio quiere hacer un trato. ¿Qué tipo de trato? Se va a declarar culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia reducida. 25 años en lugar de cadena perpetua. Y Raquel. Ella también quiere negociar. Está dispuesta a testificar contra Mauricio a cambio de 5 años y libertad condicional. Sentí náuseas. ¿5 años? Eso es todo. Es más de lo que muchos consiguen en casos de negligencia. Y con su testimonio podemos asegurar que Mauricio se pudra en prisión por mucho tiempo. ¿Qué pasa con Eduardo? Su caso sigue en investigación. Pero con el testimonio de Raquel y los mensajes que encontramos, probablemente enfrente entre 3 y 5 años también. 3 semanas después hubo una audiencia. Mauricio se declaró culpable. El juez aceptó el trato. 25 años, sin posibilidad de libertad condicional. Mauricio tendría 70 años cuando saliera. Si es que salía. Lo vi ese día en la corte. Se veía más viejo. Más pequeño. Ya no era el hombre amenazante que había conocido. Era solo un criminal derrotado en uniforme naranja. Cuando el juez preguntó si tenía algo que decir,
Mauricio me miró directamente. Esto es culpa tuya, vieja entrometida. Espero que puedas vivir con lo que hiciste. El juez le ordenó callarse, pero sus palabras se quedaron flotando en el aire. Raquel tuvo su audiencia una semana después. Llegó al juzgado diferente, más delgada, con el cabello sin arreglar y ojeras profundas. Por primera vez desde que todo esto comenzó, parecía realmente afectada. Su abogado habló primero. Dijo que Raquel era víctima también, que Mauricio la manipulaba, que ella vivía con miedo, que ahora entendía la gravedad de lo que había permitido que pasara. Luego le tocó hablar a ella. Se paró frente al juez con las manos temblorosas. Su voz era apenas un susurro. Yo sabía que algo estaba mal. Vi los moretones. Escuché los gritos. Pero tenía miedo. Miedo de Mauricio. Miedo de quedarme sola. Miedo de perder la vida que tenía. Elegí mi comodidad sobre mi hija. Elegí cerrar los ojos en lugar de enfrentar la verdad. Y por eso Isabel murió. Se quebró. Empezó a llorar. Sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Lo siento tanto. Daría cualquier cosa por volver atrás. Por protegerla. Por ser la madre que ella necesitaba. Pero no puedo. Ya es tarde. Y voy a vivir con eso el resto de mi vida. Parte de mí quería sentir lástima. Era mi hija después de todo. Pero luego pensé en Isabel. En cómo había suplicado ayuda y Raquel la había ignorado. En cómo había muerto sola y asustada porque su propia madre la había abandonado. El juez aceptó el trato. 5 años de prisión. Raquel sollozó cuando escuchó la sentencia. La sacaron esposada de la sala. Pasó junto a mí sin mirarme. No sé si era vergüenza o resentimiento. Ya no me importaba. Eduardo fue el siguiente. Su caso tardó más porque intentó pelear. Contrató 3 abogados diferentes. Pero los mensajes de texto eran claros. Él sabía sobre el dinero robado. Había sugerido formas de esconderlo mejor. Había planeado beneficiarse de ello. El fiscal ofreció un trato. 4 años a cambio de declararse culpable de complicidad en fraude financiero. Eduardo lo rechazó. Quiso ir a juicio. Fue un error. El jurado tardó solo 3 horas en declararlo culpable. El juez le dio 7 años. Más de lo que hubiera recibido con el trato. Cristina estaba en la audiencia llorando. Me miró con tanto odio que sentí como si me estuviera maldiciendo. Después de la sentencia, Cristina se me acercó en el pasillo del juzgado. Destruiste todo, me dijo con voz temblorosa de rabia. Mi esposo va a prisión. Voy a perder mi casa. Mis hijos van a crecer sin padre. Todo porque no pudiste dejar las cosas en paz. Yo no hice nada, respondí calmadamente. Ellos eligieron hacer lo que hicieron. Ellos eligieron proteger a un abusador. Ellos eligieron participar en fraude. Yo solo mostré la verdad. La verdad, se rió amargamente. Tu verdad nos destruyó a todos. Espero que estés feliz. Espero que valga la pena estar completamente sola el resto de tu vida. Se fue antes de que pudiera responder. Sus palabras dolieron porque tenía razón en algo. Estaba sola. Toda mi familia estaba en prisión o me odiaba. Solo me quedaba Sara. Pero también tenía algo más. Tenía justicia. Tenía la satisfacción de saber que los que lastimaron a Isabel estaban pagando. Y tenía una última cosa que hacer. El juez había decidido sobre el dinero en la cuenta de Isabel. Dado que Mauricio iba a prisión, que la empresa había recuperado la mayor parte de los fondos robados de otras cuentas, y que los $847,000 habían estado a nombre de Isabel, el juez decidió que el dinero debía ir a su pariente vivo más cercano. A mí. Pero con una condición. Tenía que crear un fideicomiso o fundación en nombre de Isabel. No podía simplemente quedármelo. Tenía que usarlo para algo que honrara su memoria. Pasé semanas pensando qué hacer. Hasta que una noche, mirando las fotos de Isabel en mi sala, supe exactamente qué hacer. Usé el dinero para crear la Fundación Isabel. Una organización dedicada a ayudar a niños en situaciones de abuso. Abrimos una línea telefónica gratuita. Contratamos psicólogos.
Pagamos abogados para familias que no podían costearlos. Creamos refugios temporales para niños que necesitaban escapar de hogares peligrosos. La fundación creció más rápido de lo que esperaba. Otras personas donaron. Voluntarios llegaron a ayudar. En 6 meses habíamos ayudado a más de 50 familias. 50 niños que no tuvieron que sufrir como Isabel. Mandé a hacer un monumento en la tumba de Isabel. Era simple pero hermoso. Tenía su foto y una inscripción que decía, Isabel Delgado. Su voz salvó a muchos. Su memoria vivirá para siempre. Visitaba su tumba cada semana. Le llevaba flores. Le contaba sobre la fundación. Sobre los niños que estábamos ayudando. Sobre cómo su dolor no había sido en vano. 1 año después de su muerte, hicimos un evento memorial. Vinieron familias que habíamos ayudado. Niños que ahora estaban seguros. Padres que habían encontrado el valor de dejar situaciones abusivas. Profesores. Trabajadores sociales. Gente que creía en lo que estábamos haciendo. Sara estaba a mi lado durante todo. Ella se había convertido en la directora de la fundación. Trabajaba tiempo completo coordinando casos, manejando donaciones, supervisando programas. Durante el evento, una niña de unos 12 años se me acercó. Era tímida, con ojos grandes y tristes que me recordaban a Isabel. Señora Tatiana, dijo en voz baja. Quiero agradecerle. Mi mamá nos sacó de nuestra casa porque su fundación nos ayudó. Mi papá era malo con nosotros. Ahora estamos seguras. Y todo es gracias a usted. Gracias a Isabel. Me arrodillé frente a ella y la abracé. Lloré. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio. De propósito. De saber que algo bueno había salido de algo tan horrible. Esa noche, de regreso en mi casa, me senté en el cuarto que había sido de Isabel. Había convertido parte de él en una pequeña oficina para trabajar en la fundación. Pero mantuve sus dibujos en la pared. Su cama seguía ahí. Sus cosas permanecían como ella las había dejado. Saqué el diario. Lo había leído cientos de veces, pero siempre encontraba algo nuevo. Esta vez me detuve en una entrada cerca del final. Abuela, si algún día lees esto, quiero que sepas que no te culpo por nada. Tú fuiste la única luz en mi oscuridad. La única persona que me hizo sentir que valía algo. Sé que vas a sentirte mal cuando me vaya. Sé que vas a pensar que debiste hacer más. Pero ya hiciste suficiente. Me diste amor cuando nadie más lo hizo. Me diste esperanza cuando todo era negro. Y eso es más de lo que muchos tienen. Te amo, abuela. Siempre te amé. Y donde sea que esté después de esto, voy a estar bien sabiendo que tú estás en el mundo haciendo lo correcto. Cerré el diario y lo sostuve contra mi pecho. Lo hice, mi amor, susurré. Hice justicia. Y ahora estoy ayudando a otros como tú. Para que ningún niño tenga que sufrir como tú sufriste. Para que ningún niño tenga que sentirse tan solo que prefiera morir. Afuera empezó a llover suavemente. Miré por la ventana hacia el cielo oscuro. Espero que estés orgullosa de mí, Isabel. Espero que donde estés, finalmente tengas paz. Han pasado 2 años desde aquella noche de tormenta cuando escuché los ruidos en el cuarto de Isabel. 2 años desde que encontré su diario y descubrí la verdad. 2 años desde que decidí pelear cuando todos esperaban que me quedara callada. Mauricio cumple su sentencia en una prisión a 3 horas de aquí. Nunca lo he visitado. Nunca lo haré. Escuché que otros presos se enteraron de por qué está ahí. Que abusó de su propia hija hasta llevarla al suicidio. En prisión, gente así no es bien recibida. Está en aislamiento la mayor parte del tiempo por su propia seguridad. Vivirá los próximos 23 años mirando paredes grises, recordando lo que hizo. Raquel saldrá en 3 años, si tiene buen comportamiento. Me escribió una carta hace 6 meses. La primera comunicación en todo este tiempo. Decía que lo sentía. Que finalmente entendía la magnitud de lo que había permitido. Que iba a terapia en prisión. Que quería mi perdón. No le respondí. No sé si algún día podré perdonarla. Es mi hija, y parte de mí siempre la amará. Pero también permitió que su propia hija muriera. Algunas cosas son demasiado grandes para perdonar.
Al menos ahora. Eduardo cumple su sentencia en otra prisión. Cristina se divorció de él hace un año. Se llevó a los niños y se mudó a otro estado. Nunca conocí bien a mis nietos por parte de Eduardo. Cristina nunca me los trajo. Y ahora probablemente nunca los conoceré. Esa es otra pérdida que cargo. Pero fue una pérdida necesaria. Mi casa sigue siendo mía. El juez rechazó la demanda de Eduardo. Los documentos médicos que presentó eran falsos. Leonardo, mi abogado, probó que mi esposo estaba perfectamente cuerdo cuando hizo el testamento. Eduardo enfrentó cargos adicionales por falsificación de documentos. Le agregaron 6 meses más a su sentencia. La Fundación Isabel ahora tiene 3 sedes. Una aquí en el pueblo, una en la ciudad capital y otra en la costa. Hemos ayudado a más de 300 niños en 2 años. 300 niños que ahora están seguros, que tienen apoyo, que saben que no están solos. Sara sigue siendo mi mejor amiga, mi única amiga realmente. Pero es suficiente. Ella me acompaña a la tumba de Isabel cada domingo. Llevamos flores frescas. Limpiamos el monumento. Nos sentamos ahí hablándole a Isabel como si pudiera escucharnos. Y tal vez puede. Recibo cartas constantemente. De familias que hemos ayudado. De niños que ahora sonríen. De madres que encontraron el valor de salir de situaciones peligrosas. Cada carta es un recordatorio de por qué hice lo que hice. De por qué valió la pena perderlo todo. Porque no perdí todo. Perdí una familia que nunca me valoró. Perdí relaciones que estaban construidas sobre mentiras y conveniencia. Pero gané algo mucho más importante. Gané propósito. Gané dignidad. Gané la paz de saber que hice lo correcto incluso cuando fue lo más difícil. Tengo 68 años ahora. Mis rodillas duelen más. Mi vista no es tan buena. Mis manos tiemblan a veces. Pero mi espíritu es más fuerte que nunca. Ya no soy la abuela pobre e invisible que todos ignoraban. Soy Tatiana. La mujer que se levantó por su nieta. La mujer que no tuvo miedo de enfrentar a su propia familia. La mujer que convirtió tragedia en propósito. Anoche soñé con Isabel. Estaba parada en un campo lleno de flores. Llevaba un vestido blanco que brillaba con el sol. Sonreía. Una sonrisa real, genuina, sin dolor detrás. Se acercó a mí y me abrazó. Gracias, abuela, susurró en mi oído. Hiciste exactamente lo que necesitaba que hicieras. Ahora estoy bien. Ahora estoy en paz. Y tú también deberías estarlo. Me desperté con lágrimas en las mejillas, pero con una sensación de ligereza en el pecho. Como si un peso que había estado cargando finalmente se hubiera levantado. Esta mañana fui a su tumba sola. Me arrodillé frente al monumento y puse mi mano sobre su nombre grabado en la piedra. Lo logré, mi amor, dije en voz alta. Hice justicia. Ayudé a otros como tú. Convertí tu dolor en algo hermoso. Tu voz salvó a muchos niños. Tu historia cambió vidas. No moriste en vano, Isabel. Nunca moriste en vano. El viento sopló suavemente moviendo las flores que había traído. Por un momento sentí como si Isabel estuviera ahí conmigo. Como si me estuviera diciendo que todo estaba bien. Que podía descansar ahora. Que había cumplido mi promesa. Me levanté con dificultad. Mis rodillas protestaron, pero logré pararme. Miré el cielo claro. Los pájaros cantaban. El sol brillaba. La vida continuaba. Caminé hacia la salida del cementerio. Sara me esperaba en el auto. Íbamos a visitar la nueva sede de la fundación. Teníamos una reunión con 3 familias nuevas que necesitaban ayuda. 3 familias con niños que necesitaban ser salvados. Antes de subir al auto, miré hacia atrás una última vez. Hacia la tumba de Isabel. Hacia el monumento que llevaba su nombre. Hacia el legado que ella había dejado sin saberlo. Hasta pronto, mi amor, susurré. Y entonces me fui a seguir haciendo el trabajo que ella había comenzado. El trabajo de salvar niños. De dar voz a los que no tienen voz. De asegurar que ningún niño más tenga que sufrir como Isabel sufrió. Porque eso es lo que hacen las abuelas. Protegen. Pelean. Nunca se rinden. Y yo nunca me rendí.
Ni siquiera cuando perdí todo. Ni siquiera cuando todos me dieron la espalda. Ni siquiera cuando el camino era oscuro y solitario. Me mantuve firme. Por Isabel. Por todos los niños como Isabel. Y seguiré haciéndolo hasta mi último aliento. Esa es mi promesa. Esa es mi misión. Ese es el legado que construí sobre las cenizas de la tragedia. Y ahora te pregunto a ti, que has escuchado mi historia completa. ¿Habrías tenido el valor de enfrentar a toda tu familia por la verdad? ¿Habrías sacrificado todo por hacer justicia? ¿Habrías elegido el camino difícil sabiendo que terminarías sola? Piénsalo. Porque nunca sabes cuándo la vida te pondrá en una situación donde tendrás que elegir entre lo fácil y lo correcto. Entre el silencio cómodo y la verdad dolorosa. Entre proteger tu paz o pelear por los que no pueden pelear por sí mismos. Yo hice mi elección. Y la volvería a hacer 1000 veces.